Buenas, mi nombre es Yerisa Medina. En este video yo lo estaré presentando en tarea 2. Antes que todo me gustaría enviarle un saludo a mi profesora Madis de la clase de Fundamentos del Computador, y mi frase es que la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Bien. La computadora, como todos saben, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con una suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales que la constituyen son el hardware, que es su composición física. En este se pueden encontrar los circuitos electrónicos, cables, gabinetes, teclado, etc. Y el software, que es la parte intangible, que son los programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. La Pascalina es la primera calculadora mecánica de la historia, inventada por el gran pensador, filósofo y matemático francés Blaise Pascal a la edad de 19 años en 1642. El aparato podía sumar y restar, y también multiplicar y dividir, mediante sumas o restas sucesivas. Pascal desarrolló el invento para hacer más fácil la recaudación de los impuestos a su padre. La Pascalina es antecesor directo de las calculadoras modernas y un hito en la carrera computacional que llega hasta nuestros días. La Pascalina abultaba algo menos que una caja de zapatos y era de forma baja y alargada. En su interior se disponían unas ruedas dentadas conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión, de modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la siguiente. La máquina analítica. La máquina analítica de Babbage constaba de los mismos componentes materiales que su anterior máquina de diferencias, es decir, engranajes y ejes, pero a una escala inconmensurablemente mayor, puesto que requería miles de estos elementos por un lado y controles de regulación por otro. El inmenso conjunto proyectado solo podía accionarse mediante la energía producida por una máquina de vapor. Si bien la estructura material de las dos máquinas era básicamente similar, la máquina analítica suponía un concepto radicalmente nuevo y auténticamente revolucionario, puesto que poseía la capacidad de operar de distinta manera según los problemas planteados, o, lo que es lo mismo, la secuencia de las operaciones se alteraba en función del resultado de los cálculos inmediatamente anteriores. Además, como la estructura de la máquina permitía múltiples usos, su gobierno debía realizarse mediante la introducción de tarjetas perforadas, lo que a su vez exigía una memoria donde almacenar las instrucciones, para que éstas intervinieran en los momentos oportunos para regular los cálculos. El telar automático. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basaba en los instrumentos que anteriormente diseñaron Blaise Bouchon en 1725, Jean Falcon en 1728 y Jacques en 1740, todos ellos de nacionalidad francesa. Aunque siempre se ha denominado telar de Jacquard, el telar en sí es la máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que verdaderamente inventó Jacquard es la máquina que produce el invento independiente de los hilos de urdimbre para conseguir el dibujo solicitado a través de las armuras o ligamentos insertados en las diferentes zonas del tejido. La máquina tabuladora.
es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith, 1860-1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basó en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos, durante el proceso total no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras 3, International Time Recording Company, la Company Scale Corporation y la Bundy Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation, IBM. La máquina Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, más conocida como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Algunas de sus características son que el Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas, medía unos 15,5 metros de largo, unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas, pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admirara toda la maquinaria de su interior. Y otra característica es que la Mark I recibía sus secuencias de instrucciones, programas y sus datos a través de lectoras de cintas perforadas de papel, y los números se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas. Tal vez por eso no deba sorprendernos que, a pesar de medir solo 15 metros de largo, el cableado interno de la Mark I tenía una longitud de más de 800 kilómetros, con más de 3 millones de conexiones. Los resultados producidos se imprimían usando máquinas de escribir eléctricas o perforadoras de tarjetas, en la más pura tradición de IBM. La ENIAC. El ENIAC nació en 1943, aunque no se terminó de construir hasta 1946. Fue un contrato entre el ejército de los Estados Unidos y sus desarrolladores, John Mauchly y John Presper, llamado Proyecto PX, con una subvención de unos $500,000. En 1944 se unió al proyecto John von Neumann. El ENIAC fue un ordenador electrónico digital con fines generales a gran escala. Fue en su época la máquina más grande del mundo, compuesto de unas 17.468 tubos de vacío. Esto producía un problema, ya que la vida media de un tubo era de unas 300 horas, por lo que aproximadamente cada 10 minutos se estropeaba un tubo, y no era nada sencillo buscar un tubo entre 18.000, consumiéndose gran cantidad de tiempo en ello. Tenía 2 innovaciones técnicas. La primera es que combinaba diversos componentes técnicos, 40.000 componentes entre tubos, condensadores, resistencias, interruptores, etc., e ideas de diseño en un único sistema que era capaz de realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. La segunda era la fiabilidad de la máquina para resolver el problema de los tubos de vacío. Se aplicaron unos estrictos controles de calidad de los componentes utilizados. Salió a la luz pública el 14 de febrero de 1946, apareciendo en la prensa de calificativos como cerebro electrónico,
Einstein mecánico o Frankenstein matemático, como por ejemplo el diario Newsweek. La primera generación de las computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1946 hasta el año 1954, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos y tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura, escritura, colocaba marcas magnéticas. Estas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Algunas de sus características eran que estaban construidas con electrónica de válvulas, se programaban el lenguaje de máquina y tenían un alto consumo de energía. Y también el voltaje de los tubos era de 300 V y la posibilidad de fundirse era grande. Segunda generación. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguajes de programación. El invento del transistor, dispositivo electrónico que sirve como amplificador de señal, hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. No obstante, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí y en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Algunas de sus características son que estaban hechas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguaje de alto nivel y en 1956 IBM vendió su primer sistema de disco magnético RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Tercera generación. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Clare Kilby y el señor Apollo Tecler y Zeus. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George en el ADN formaban un conjunto tecleludo. Otra forma de codificar o programar esto fue posible por el conocimiento del señor Tecler y sus conocimientos de ingeniería, y por Zeus también fue posible con la ayuda de la gata campanita por sus conocimientos astronómicos. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado que contenían en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador y una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, los circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. Algunas de sus características eran que tenían un menor consumo de energía, tenían un aumento de fiabilidad y flexibilidad, entre otros. La cuarta generación es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales. Hoy en día, las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip.
Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Hizo que sea una computadora ideal para uso personal, de ahí el término PC. Se estandarizará y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamadas PC y compatibles, usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Algunas de sus características son que se minimizan los circuitos y aumenta la capacidad de almacenamiento, reducen el tiempo de respuesta, las memorias electrónicas son más rápidos, entre otras. La quinta generación fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto por el plano del hardware como el software, usando el lenguaje Prologue 2 al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés, por ejemplo. Como unidad de medida, rendimiento y prestaciones de estas computadoras se empleaba la cantidad de LIPS, Logical Inference Per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Por su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas, VLSI, Very Large Scale Integration. Algunas de sus características tienen una mayor velocidad, mayor miniaturización de los elementos, se aumentó la capacidad de memoria, se podía utilizar el lenguaje natural, etc. El tiempo Unix es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal de tiempo ni de una representación verdadera de UTS, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTS. El viernes 13 de febrero de 2009, exactamente a las 9:31 UTC, el tiempo Unix igualó a de 1 a 0. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes en el logotipo de su página principal el código date más %s comando que muestra la fecha actual en formato Unix Time. Hay algunos dispositivos con sistemas operativos Android que, cuando se retira la batería del mismo por instantes de tiempo y no tienen las actualizaciones automáticas, se reinicia el tiempo Unix. Primera computadora en funcionar en otro planeta. Esta fue el Z1. Está considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad entre 1935 y 1936, construido entre 1936 y 1938 y destruido junto a todos sus planos de construcción en diciembre de 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1936 y 1938, Konrad intentó construir la primera computadora, una calculadora mecánica basada en el sistema binario que operaba con electricidad y con la posibilidad de poder programarla, aunque de forma limitada. Hacía uso de relés eléctricos para automatizar los procesos. Sin embargo, tan solo consiguió realizar un prototipo que recibió el nombre de Z1 y que nunca llegó a funcionar de forma correcta, debido a la falta de perfeccionamiento con sus elementos mecánicos.
La Z1 fue la predecesora de los modelos Z2 y Z3 creados por el mismo Conrad, y en las que intentó subsanar los fallos que se encontraban en el modelo Z1. Ninguna de estas máquinas sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, fueron destruidas en el bombardeo de Berlín. Sin embargo, la obra de Conrad no se perdió completamente, ya que podemos encontrar una reconstrucción de la Z1 en el Museo Técnico Alemán de Berlín, construida por él mismo reutilizando piezas de la original, además de la computadora Z4, que fue construida años más tarde tras crear una empresa que ubicó en Austria y que fue vendida a una empresa suiza hasta llegar a montar 251 ordenadores en total. La lacto más rápida del momento. Supuestamente esta puede ser la del XPS13 procesador, con refrigeración rápida, con mayor potencia gráfica dedicada, y permite gráficas tanto AMD, Crossfire o NVIDIA modelo este modelo. Y pues hasta aquí llega mi presentación de mi tarea 2. Espero que le haya servido de algo y hasta la próxima.